Transmitiendo desde Mariano Escobedo, número 700, Colonia Anzures. Reporte 98.5. Reporte. En Reporte 98.5. Pensamientos, ideas y reflexiones que nos ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana. Resonancias de Fe. Con el Padre José de Jesús Aguilar, la voz amable de la radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en nuestra sección infantil el cuento Los mudos predican. Ay, qué vecino tan extraño. Solo sale a comprar lo necesario y se vuelve a encerrar. No habla, ni tampoco quiere escuchar a nadie. Esta narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Jesús le tocó la lengua con saliva y le dijo Efetá, que significa ábrete. En el santoral te contaremos de un milagro que Dios realizó por la intercesión del verdadero Santo Claus. Y tendremos una entrevista para hacer conciencia sobre una infección que puede llevar a la muerte, el papiloma. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, en Reporte 98.5. La araña era uno de los insectos más solos en el mundo. Un día se quejó con Dios de que nadie le hacía caso y el Creador le contestó: haz una red tan atractiva que todos quieran estar en ella. Entonces la araña buscó la manera de hacer una red atractiva. Aprendió a hacer sutiles hilos, a tejerlos con formas perfectas y a pintarlos con el plateado color de la luna. Pronto cayeron en aquella red diversos seres que, engañados por la belleza, encontraron la inmovilidad y la muerte. La araña siguió sola durante muchos siglos y un día preguntó a Dios el porqué de su soledad. El Creador le dijo: mira a ese hombre que camina por la vereda. Es mi hijo. Observa cuántas personas le siguen sin engaños, sin ataduras, ni hilos. Él ha formado la red que tú no has podido hacer en siglos. Es una red que no aprisiona ni mata. Es una red que respeta la libertad, pero que atrae a cualquiera. Esa red lo sujetará a la cruz y atraerá a él a todos los que quieran quedar atrapados en los lazos del amor. La araña prefirió seguir en su soledad y muchos como ella se empeñan en seguir poniendo redes que engañan, que quitan la libertad y que conducen a la muerte. Y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo comenzamos la semana agradeciéndole a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención,
quiero agradecer la presencia de mis colaboradores el día de hoy. Compartiendo micrófonos, Raúl Hernández. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Muy buenos días, padre. Con un gran gusto de saludarle a usted y a toda la gente que amablemente nos escucha como cada domingo. En los controles, con el mismo apellido, pero no son nada, Jesús Hernández. Productor y creativo, Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Padre José, muy buenos días. Amigos, qué gusto saludarlos en este domingo. Gracias por escucharnos en esta emisión de Resonancias. Está comenzando el mes, le agradecemos a Dios esta oportunidad de estar vivos y celebrar el mes de la patria, este mes que nos recuerda a aquellas personas que entregaron su vida por ofrecernos un México mejor. Ojalá que también nosotros luchemos para dar a las nuevas generaciones un México cada vez más libre, no solamente de gritar ¡Viva México!, sino libre de drogas, libre de corrupción, libre de tantas cosas que nos afectan a todos. Pero, Sergio, ¿cuál sección está esperando el chiquitín, los chiquitines o incluso los adultos, que es parte de este programa? La sección de El Cuento para Entender el Evangelio. Pues vamos a escucharlo. El Evangelio de hoy. Los mudos predican. En el edificio donde vivía De Binder, todos los vecinos convivían sanamente, compartían alegremente su tiempo libre, se visitaban con frecuencia y siempre festejaban el cumpleaños de cada uno de los vecinos. Lamentablemente, cierto día, un nuevo inquilino llegó a ocupar el último departamento disponible. La actitud del nuevo vecino parecía hosca, porque casi nunca salía de su casa. Cuando De Binder vio esto, juntó a los vecinos y les dijo: Vengan, vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo vecino. Es muy probable que esté tan serio con nosotros porque aún no nos conoce, pero estoy segura que cuando nos presentemos y le demos la bienvenida, él cambiará su actitud. Además, es una persona de edad avanzada y puede necesitar de nosotros. Aquel mismo día los vecinos se presentaron ante el nuevo inquilino. Sin embargo, él se limitó a escucharlos con la puerta apenas entreabierta y no los invitó a pasar. Simplemente dijo gracias y volvió a encerrarse en su departamento. Todos se sorprendieron por su actitud. De Binder comentó: Nosotros hicimos lo que estaba de nuestra parte para iniciar una relación, pero no podemos obligarlo a que nos escuche ni tampoco obligarlo a que nos invite a su casa. Esperemos que las cosas cambien con el tiempo. Sin embargo, las cosas no cambiaron y ella llegó a comentar: Ay, qué vecino tan extraño. Solo sale a comprar lo necesario y se vuelve a encerrar. No habla, ni tampoco quiere escuchar a nadie. En cierta ocasión, De Binder se dio cuenta que el hombre llevaba varios días sin salir de su casa. Ni siquiera había salido para comprar alimentos. Preocupada por él, tocó a su puerta y no recibió contestación. Se preguntaba: Ay, ¿qué le habrá pasado? Con preocupación y curiosidad, se asomó por una ventana. Descubrió a su vecino acostado en la cama y con muy mal semblante. Ella actuó de inmediato. Se ve muy enfermo. Voy a llamar a un cerrajero para que abra la puerta y voy a decirle al médico que venga. Después de abrir la puerta, ella y el médico encontraron al hombre en muy mal estado. La falta de alimento era notoria. Después de una seria revisión, el médico anotó en una receta los medicamentos necesarios para la recuperación. Se la dio a De Binder y le dijo en secreto: El problema de su cuerpo afortunadamente tiene remedio, pero al parecer tiene un problema mayor. Si no lo resuelve puede ser fatal. Sería bueno que le trajera a un sacerdote. La vecina estaba muy preocupada y obedeció al médico. El sacerdote llegó al departamento y se sentó junto al enfermo, pero este se rehusaba a hablar. Ante la constante negativa, el ministro le dijo: Aunque no conozca tu problema, haré oración por ti y te pondré en las manos de Jesús. Todos los días el sacerdote visitaba al anciano y oraba por él mientras el enfermo guardaba silencio.
En una de las visitas, mientras el clérigo oraba, el anciano comenzó a sollozar y dejó salir 3 palabras. Me duele mucho. El sacerdote le preguntó si necesitaba algún analgésico. Entonces el anciano rompió su silencio para decirle que le dolía su pasado, su tristeza presente y su miedo al futuro. Su boca se abrió para contar un terrible accidente y el dolor causado por la muerte de su esposa y todos sus hijos. Le preguntó al sacerdote: ¿por qué Dios causó aquel accidente que me dejó tan solo y me quitó las ganas de vivir? Después de desahogarse, el hombre abrió su oído y escuchó al ministro, que le dijo: Mira, a veces tenemos que enfrentar momentos muy difíciles e incomprensibles para nosotros, pero estos no son provocados por Dios. Son accidentes, limitaciones o cosas de la naturaleza. En esos momentos de dolor es cuando Dios está más cerca de nosotros. En estos días Dios te ha acompañado y hoy, como al sordomudo, te abrió la boca para que pudieras expresarle tu dolor y también el oído para que escuches su mensaje de aliento. La conversación iniciada continuó durante varios días hasta que el hombre permitió que Dios curara las heridas del pasado. Después, no solo inició una nueva vida llena de esperanza, sino que, como el sordomudo del Evangelio, no dejó de hablar de Dios y decidió hacer apostolado en un asilo, ayudando a que el corazón de los ancianos abatidos volviera a rejuvenecer. Y además, se convirtió en el mejor vecino. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio, de Editorial Diana. El Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 7 de San Marcos, versículos del 31 al 37, y dice así: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¡Aleluya! Los santos de la semana. El 6 de septiembre se celebra a los santos Cleto y Donaciano. Son nombres griegos. Cleto significa ilustre, Donaciano significa regalado. Los dos fueron obispos en el siglo V y murieron martirizados por dar testimonio de su fe. El 7 de septiembre se celebra a Santa Regina. Regina en latín significa reina. Vivió en el siglo V y se consagró totalmente a Dios, haciendo voto de castidad. Para obligarla a que rompiera su voto y se casara, la torturaron. Ella se mantuvo firme y fue decapitada en la región francesa. La devoción a esta santa aumentó a partir del siglo VII. El 8 de septiembre se celebra la Natividad o Nacimiento de la Virgen María, por lo que en esta fecha estarán de fiesta todas las personas que llevan el nombre de María o Mario. Recordemos que los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento se centran en la predicación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
No nos ofrecen datos directos sobre la vida de la Virgen María. Sin embargo, una tradición oriental veneró su nacimiento desde mediados del siglo V. En el siglo VII la fiesta pasó a Roma y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración motivó que la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrara el 8 de diciembre, es decir, 9 meses antes de su nacimiento. El 9 de septiembre se celebra a San Pedro Claver, que nació en España y murió en Colombia. Fue un sacerdote jesuita que se dedicó a atender esclavos con cuidado médico, consejo, visitas, catequesis y misiones populares. Murió ofreciendo ayuda durante una epidemia. Se le considera patrón de Cartagena en Colombia, protector de la población negra, es decir, la población afroamericana y de la servidumbre. El 10 de septiembre se celebra a San Nicolás de Tolentino. El nombre Nicolás significa victorioso con el pueblo. Fíjense que sus padres no podían tener hijos y peregrinaron al santuario de Nicola de Bari, mejor conocido como Nicolás o Santa Claus, para pedirle a este santo, Nicola, Santa Claus, Nicolaus, la gracia de poder tener un hijo. ¿Y qué creen? Al año siguiente nació el pequeñito y en agradecimiento al santo, a San Nicolás, a San Nicola, le pusieron por nombre precisamente Nicolás. Este hombre ingresó en la comunidad de los agustinos y lo enviaron como sacerdote a la ciudad de Tolentino, ciudad arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre los dos partidos políticos. Se dedicó a predicar constantemente y logró que cesaran las rivalidades. En su vida pastoral recorrió los barrios pobres consolando a los afligidos, llevando la paz a los hogares desunidos y los sacramentos a los moribundos. San Nicolás es considerado patrono de las ánimas del purgatorio porque en una ocasión tuvo un sueño en el que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer el sacrificio de la misa por el eterno descanso de los difuntos, como nos lo pide la Biblia en el segundo libro de los Macabeos. Obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas. Murió el 10 de septiembre del año 1305. 40 años después de su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto. En esa ocasión brotó mucha sangre de sus brazos. De esos brazos, conservados en relicarios, ha brotado periódicamente mucha sangre. El 11 de septiembre se celebra a los santos Proto y Jacinto, que fueron mártires romanos de los primeros tiempos de la Iglesia y se conoce poco sobre su vida. El 12 de septiembre se celebra a San Guidón, llamado también San Guy. Su nombre fue Guy Anderlecht. Aunque menos conocido que San Francisco de Asís, él inició una vida y predicación basada en la pobreza y en la sencillez. Este santo murió en el año 1012. Pues ahí está el santoral para que todas aquellas personas que lleven un nombre como los que hemos mencionado, pues puedan festejarse o ser festejados por los demás. Y si ustedes están celebrando algún aniversario especial, algún cumpleaños, para todos ustedes estas tradicionales mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y ahora vamos a continuar en este programa haciendo sonreír a chicos y grandes, porque qué tremendo es Blas, ¿verdad, Sergio? Claro, es muy travieso, pero a veces nos pone a pensar con ese juego de palabras, Padre José. Así es, sin duda que es un conejo muy juguetón y muy travieso el conejo Blas. Pero amigos, también queremos invitarlos a que compren el periódico Desde la Fe. Este nos ayuda a estar informados de lo más relevante de la Iglesia aquí en México y en otras partes del mundo, además de que nos informa de la actividad del Santo Padre. Este semanario se distribuye en todas las parroquias de la ciudad y también viene inserto en los periódicos La Prensa
El Esto y El Sol de México. En este periódico estarán enterados de la próxima visita de su santidad el Papa Francisco a Estados Unidos, los mensajes que vaya dando y por supuesto también del programa de actividades. Recuerden, periódico Desde la Fe. Y ahora sí, vamos a escuchar al Mago Frank y al tremendo Conejito Blas. Palabras mágicas con el Mago Frank y su Conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a una. Ay, Blas, aquí no quieres saludar a las señoras de las quesadillas. Fíjate que ayer me ofreció una quesadilla de papa. ¿Y eso qué tiene de malo? Que a mí me cae muy bien el Papa Francisco. Ay, Blas, a ver, espérate tantito. ¿Cómo crees que te van a dar quesadilla de Papa Francisco? ¿Por qué no? Si hay tacos de obispo. Sí, Blas, pero el obispo es un embutido. Frank, te voy a acusar con el padre José que dijiste que el obispo es un embutido. Blas, ¿sabes lo que es un embutido? No, pero se oye bien feo. Un embutido es como una salchicha o un chorizo y le llaman de obispo porque un día se lo ofrecieron como plato principal a un obispo que visitó la comunidad de Tenancingo en el Estado de México y como dijo que estaban riquísimos, pues se le quedó el nombre de tacos de obispo. Yo creí que se habían comido al obispo. Pues no andes creyendo, Blas. Al rato vas a decir que también se comen a los cardenales. ¿Cómo crees? Si no soy tonto. Los cardenales no se comen. Los cardenales juegan béisbol. Ay, Dios mío, al hablar del Papa, cardenales y obispos, estoy hablando de las jerarquías, Blas. ¿Sabes lo que son las jerarquías? Sí, unos como flanes bien ricos. No, Blas, son las jericayas. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean la jerarquía en la Iglesia Católica? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que el Papa, el Obispo y los cardenales no son fritangas ni jugadores de béisbol, sino que son miembros que representan la autoridad en la Iglesia Católica. O sea, como el Papa. Ándale, Blas, el Papa es la cabeza. Otra vez con los tacos. ¿Cuáles tacos? Los de cabeza. No, Blas, me refiero a que el Papa es la cabeza de la Iglesia, la máxima autoridad. El Papa es el sucesor de San Pedro, ya que San Pedro fue elegido por Jesús para edificar la Iglesia. ¿San Pedro fue apóstol? Simón. Pues qué chido. ¿Qué es eso de qué chido? Tú empezaste, yo te dije, San Pedro era apóstol y tú dijiste, Simón. No, Blas, Simón era el nombre de San Pedro antes de ser apóstol, pero Jesús le puso Pedro, que significa piedra, la piedra sobre la que edificó su iglesia. Órale, qué interesante. Y después del Papa, ¿quién sigue? Los cardenales. Pero no los que juegan béisbol, ¿verdad? Claro que no, Blas. Los cardenales son los consejeros del Papa. Yo no podría ser cardenal porque nací conejo, no pájaro. No, Blas. Los cardenales de la iglesia no son pájaros, son los colaboradores más cercanos del Papa. A los cardenales los elige el Papa y curiosamente el Papa es elegido por los cardenales. Después siguen los arzobispos, los obispos. ¿Sabe lo que es un obispo? No, pero un día me picó una avispa. Ay, Blas, eso es otra cosa. Los obispos son llamados los sucesores de los apóstoles. Son sacerdotes con un grado especial. Los obispos enseñan, santifican, gobiernan. ¿Pero qué enseñan? Pues el evangelio. ¿Y a quién santifican? A los fieles. ¿Y qué gobiernan? Bueno, pues las actividades de las iglesias que están bajo su mando. Y ya casi hasta abajo del organigrama están los sacerdotes. Frank, te voy a acusar con el padre José. ¿Qué andas diciendo que los sacerdotes no son importantes? Yo no dije eso, Blas. Yo dije que están casi hasta abajo del organigrama. Pero te digo un secreto. Para mí los sacerdotes son los más importantes. ¿Más importantes que el Papa? Bueno, dije para mí. Los sacerdotes o los padres, como les decimos, son los más importantes porque son los que están más cerca de nosotros. Yo nunca he platicado con un obispo, mucho menos con un cardenal y mucho menos con el Papa, pero los sacerdotes siempre están dispuestos a escucharte, a acompañarte en los momentos difíciles y asistirte cuando necesites
necesitas ayuda espiritual, órale, no había pensado en eso. Por eso los católicos debemos valorar y respetar mucho a los sacerdotes. Sí, y orar por ellos para que cada día haya más vocaciones y que se siga enseñando el evangelio en todo el mundo. Muy bien dicho, Blas. En resumen, primero está el Papa, después los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, y hay otras figuras como los diáconos, los laicos, los monjes y las monjas, pero ellos no están ordenados para el sacerdocio, sino para el servicio de la caridad. Ha de ser bien padre, es ser padre porque nomás trabajan los domingos. Claro que no, Blas. Los sacerdotes ofician misa todos los días, celebran los sacramentos, la confesión, los matrimonios, la unción de los enfermos, y son pastores de tiempo completo. ¿Pastores? Otra vez con los tacos. No, Blas, son pastores porque guían a los fieles a estar más cerca de Dios. ¡Qué bonito! Yo de grande quiero ser padre. ¿Tú, padre? Sí, padre de 100 conejitos. Ay, mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Amigos, les habla el Mago Frank para invitarlos a conocer la historia de Gazapo. ¿Tienes pareja? Debes verla. ¿No tienes pareja? Uy, te urge verla. Todos los miércoles a las 9 de la noche, la historia de Gazapo en el Teatro Wilberto Cantón. Menciona este programa y recibe un 2x1. Te esperamos miércoles 9 de la noche, Teatro Wilberto Cantón. Yo prefiero un tequilita. Muchas gracias, Frank, Conejito Blas, por estas cápsulas que son divertidas, pero siempre tienen algo que nos deja reflexionando. Y amigos, a propósito de reflexión, este programa de vez en cuando toca temas de salud, porque prevenir las enfermedades es de suma importancia y hay que tocar temas que no siempre se tocan en otros programas. Vamos a estar hablando al regreso del corte del papiloma humano. Usted sabe qué es, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas. No le cambie, hablaremos de esto enseguida. Qué bonitos son, para zapatear, solo en tierra blanca, lo saben bailar. Échale, chiquito. ¡Ay! ¡Anda! En un momento regresamos con más Resonancias. Continuamos con más de Resonancias. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial en donde vamos a tocar un tema que seguramente a través de la información le va a ayudar a ver las cosas de otra manera, a platicar con los hijos, con las hijas y especialmente a tener una mayor responsabilidad en lo que se refiere a este tema. Quiero pedirle a Sergio que nos haga el favor de presentar a nuestra invitada. Sergio, por favor. Con mucho gusto, Padre José. Amigos, nos acompaña en esta mañana aquí en Resonancias la doctora Alma Edith García Franco. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en ginecología y obstetricia con diplomado en displasias. Doctora Alma, empezamos con preguntas porque nuestro programa es escuchado por familias enteras. ¿Qué significaría para un pequeñito la palabra ginecología? ¿Qué hace un ginecólogo? Un ginecólogo es un especialista médico dedicado en especial a la salud de las mujeres, sobre todo en el tracto genital femenino y las glándulas mamarias. Eso sería básicamente lo que dentro de la ginecología nosotros revisaríamos. Obviamente eso se extiende cuando ya hay subespecialidades o algún otro estudio que tenga un ginecólogo, e incluso podemos llegar a ver hombres también, como usted lo mencionaba en un inicio. La palabra obstetricia, ¿a qué se refiere? Obstetricia se refiere específicamente al cuidado del embarazo, desde el inicio del embarazo, la concepción, hasta el final de este.
Bien, entonces por lo que nos dice la doctora Alma, esta especialización no tiene que ver únicamente con la parte en que la mujer queda embarazada, sino también tiene que ver con la salud en todos los momentos, desde antes que una jovencita se embarace, quizás puede ir con el ginecólogo, con la especialista en obstetricia, y también yo me imagino que después de que ha terminado la etapa fértil, las mujeres siguen acudiendo también con un especialista porque pueden presentarse problemas, por ejemplo, como de cáncer, ¿no? Sí, de hecho es recomendable que la primer visita en una mujer al ginecólogo sea más o menos cuando inicia la pubertad, antes de que inicie la menstruación, para explicarle todo este proceso y después continuar con revisiones periódicas hasta el final de la vida. Por ejemplo, Sergio, yo te preguntaría, ¿tu hija qué edad tiene? 16 años. ¿Tu hija ya fue con un ginecólogo? Sí, fue con una ginecóloga, pero no va periódicamente, o sea, hasta donde sea, últimamente. ¿Y tú sabías que debía de ir cuando comienza la pubertad con una especialista de este tipo? No, realmente no sabía que inclusive antes de la menstruación tendría que acudir. Eso no lo sabía, ahorita me estoy enterando. Y esto es importante saberlo, porque imagínate que de repente la niña que empieza a hacerse joven le diga a su papá, tengo que ir con el ginecólogo. ¿Qué hiciste, salvaje? Ya te comiste la torta antes del recreo, ¿cómo es posible? Y creo que es importante tener este conocimiento. Tenemos una hermana, una hija, o en el caso de quienes están casando, pues una pareja. La asistencia con un ginecólogo no es únicamente asunto de estoy embarazada, iba a decir embarazado, ¿no? Ahí sí no, solamente si el hombre acompaña a la pareja, porque ahora se utiliza esto, estoy embarazado, dicen como para decir estoy acompañando a mi pareja en todo momento. ¿Cuáles son los principales problemas que una mujer puede tener, por ejemplo, para embarazarse? Bueno, en la época actual realmente llevamos un estilo de vida, sobre todo en la ciudad, que nos lleva a tener mucho estrés, poca prevención. Los problemas básicos para no poder embarazarse podrían ser la edad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, porque son enfermedades que están golpeando a toda la sociedad, incluso a mujeres muy jóvenes. Entonces, dándonos como consecuencia la dificultad para poder embarazarse, o incluso cuando llegan a tener un embarazo, pérdidas a muy temprana edad de este embarazo, es decir, abortos. Lo que se llama como embarazo de alto riesgo o falta de retención del producto, como mencionan algunas personas, ¿no? ¿A qué edad es la más conveniente? ¿Entre qué edad y qué edad para un embarazo? Lo ideal es cuando una mujer ya acaba de tener el desarrollo total, que sería después de los 18 años. Lo recomendable es a los 20 años. Antes son embarazos de alto riesgo también, porque no hay una madurez adecuada en todo el cuerpo para poder sostener todos los cambios que una mujer va a tener en el embarazo. Después de esto, la edad límite que se maneja a nivel internacional es a los 35 años. Después de los 35 años aumenta el riesgo de muchas enfermedades genéticas, presión alta en el embarazo, diabetes en el embarazo, lo que lo vuelve también un embarazo de alto riesgo. Entonces, la ventana ideal sería de los 20 a los 35 años. 20 a 35 años, amigos, empiecen a anotar estos datos, sobre todo si ustedes se van a casar, en este momento están casados y quieren tener un hijo con menos problemas en su desarrollo en el vientre de la madre, y también un hijo más sano en todas las áreas. Una persona que de repente, imagínese que yo soy mujer, me doy cuenta que no puedo embarazarme. Mi problema de embarazo, ¿lo puede tratar un ginecólogo como tal, un obstetra, o ya hay un área nueva, una especialización para la gente que no puede tener hijos? De primera instancia, el ginecólogo obstetra puede diagnosticar los problemas básicos. Se solicitan una serie de estudios, se tiene que verificar a la pareja, tanto al hombre como a la mujer, porque a veces no es un problema inherente únicamente a la mujer, sino el hombre también. Se hace un diagnóstico con los estudios básicos. Ya si a pesar de esto no se encuentra la causa, se refiere a un médico que también es ginecólogo, pero con subespecialidad en biología de la reproducción. Ya para este caso, obviamente, estamos pensando que ya se necesitan técnicas de reproducción asistida o algo más sofisticado para lograr un embarazo. Hay algo importante también, Raúl, por ejemplo,
había un pensamiento en épocas pasadas que si la mujer no lograba embarazarse, ¿de quién era problema? Pues muchas veces decían que era del hombre. No, al contrario, le echaban siempre la culpa a la mujer. ¿Cómo se ve que Raúl es de nuevas generaciones, verdad? O que no se ha metido en esta discusión, porque generalmente la mujer no puede tener, tú eres la que estás mal, me voy a casar con otra mujer, a ti te abandono y se acabó. Y de repente los nuevos estudios dicen, hey señor, usted resulta que sus espermas no están maduros o que no salen con la suficiente fuerza, en fin. Y entonces estos estudios hacen que también el hombre entre en estos casos de estudio. Pero vamos metiéndonos poco a poquito en un tema muy importante, que es el que yo quiero que desarrollemos el día de hoy. Una mujer también puede tener problemas graves, no solamente ante el embarazo, sino ante su propia vida, cuando lamentablemente se mete dentro de ella algo que puede ser, vamos a preguntar, virus, bacteria, le llamamos infección simplemente. En otro tiempo, enfermedades como la sífilis eran enfermedades que acababan con gran parte de la humanidad. ¿Cuáles son las enfermedades que la mujer puede sufrir y que el hombre puede sufrir también? ¿Quién contagia a quién? ¿Cuál es el asunto de estas enfermedades en nuestro tiempo? Las enfermedades de transmisión sexual son una gran gama de ellas. Básicamente, en la mayoría de las ocasiones, los hombres son los portadores, y no significa que ellos generen la infección en sí, sino que obviamente la contraen de otra mujer. La ventaja que tiene el sexo masculino respecto al sexo femenino es que la mayoría de estas infecciones son asintomáticas, por lo tanto no tienen tratamiento, no tienen revisión. Al tener otra pareja sexual, contagian a esa nueva pareja, esa pareja, si tiene otra pareja hombre, lo contagia a él, y así es una cadena en la que nunca terminamos, lamentablemente. Dentro de las infecciones, pues bueno, hay infecciones bacterianas, como bien lo decía usted, pueden ser sífilis, gonorrea, esas se curan fácilmente con antibiótico. Las infecciones que nos preocupan más actualmente son las infecciones virales, porque para ellas la mayoría de las ocasiones no hay cura, únicamente hay control y tratamientos sintomáticos. Nosotros debemos darle un respeto y un cuidado a nuestras partes genitales, sea que tengamos pareja, no tengamos pareja, la limpieza, y sobre todo cuando ya se tiene una relación sexual con alguien, tomar en cuenta que a lo mejor podemos contagiarnos y contagiar a otras personas de este tipo de enfermedades. Y la doctora Alma nos estaba diciendo algo muy interesante. El hombre puede ser portador de una enfermedad, transmitirla a lo mejor a la mujer. Vamos a suponer, el hombre tuvo, como se dice, una canita al aire, a lo mejor se metió con alguna, perdón por la palabra, niños, pero tienen que conocer esto también, con alguna prostituta, y después llega a casa y tiene una relación con su pareja estable, y dice, no se va a dar cuenta, mi secreto de que tuve una relación en otro lado no se va a notar, y de repente resulta que contagia a su pareja. Imagínense qué tremendo puede ser si una persona tiene relaciones con distintas personas y contagia de algo que nos está hablando la doctora Alma, que no tiene cura. Hay enfermedades como la sífilis actualmente ya a través de algunos elementos químicos se están curando, pero este tipo de cosa que nos decías tú, el papiloma, es algo que no tiene cura. ¿Qué es el papiloma? El papiloma es un virus, se llama virus de papiloma humano porque afecta específicamente a la especie humana. De esto se han encontrado muchos tipos, son más de 100 tipos diferentes. ¿Es nuevo, perdón? ¿Esto o ya ha existido desde siempre? Ha existido desde siempre, sin embargo ahora hay técnicas más avanzadas donde se puede estudiar el material genético casi de cualquier célula infectada, y ya se logró descubrir el virus de papiloma humano. Y lo más grave de esto es que se descubrió que el cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de muerte en mujeres mexicanas, es secundario a esta infección, o sea, es algo que se podría prevenir.
Tremendo. Entonces, no he oído hablar del papiloma, he oído hablar del cáncer cervicouterino, pero no me daba cuenta que estaba ligado a una infección, a una transmisión. El hombre no siente nada, entonces no aparece ningún signo externo en sus órganos genitales. La mayoría de las ocasiones no. El 90% de esta infección puede ser asintomática incluso para la mujer. Ya cuando hay una lesión detectable, ya cuando hay algo más grave, es cuando generalmente acuden al médico a revisión y es cuando se realiza el diagnóstico. Entonces no me doy cuenta como hombre, no me doy cuenta como mujer hasta que aparece algo así como, no me imagino, un enrojecimiento, una úlcera, un ardor, algo de este tipo. Sí, la mayoría de las ocasiones lo que ocurre en los hombres es que aparecen verrugas, que son como, la forma es como si fueran pequeñas coliflores. Pueden aparecer en todo lo largo del pene, en la cabeza del pene, en los testículos, incluso en la zona del pubis. Al darse cuenta de que tienen estas lesiones es cuando acuden al médico. Muchos hombres, la mayoría a veces pueden pensar que es algo pasajero. Sí, y acuden ya cuando es una infección mucho más grave. Para cuando acuden ya la tiene también su pareja y ya es un problema mucho más grave, porque en la mujer no se queda únicamente en la parte externa de los genitales, sino se va hacia el cérvix. Ahí se alberga y entonces comienza a hacer que las células del cérvix, que la mucosa, todo lo que cubre, empiece a cambiar. Si no se diagnostica, si no se trata, puede llegar a desarrollar cáncer. Y esto es como ir carcomiendo desde dentro. En el hombre, estas verrugas se convierten en cáncer también. El hombre puede llegar a perder sus testículos, sus genitales. ¿Cuáles los efectos en el hombre? Sí, sí pueden llegar a perderlos, pero es 1 en 1.000.000. Es muy extraordinario que dé cáncer de pene o cáncer en los genitales. Sí puede llegar a ocurrir. Lamentablemente en la mujer es mucho más frecuente. Eso es mucho más fácil por las condiciones del ambiente de los genitales femeninos, el calor, la temperatura. Es como una zona confortable para el virus. Entonces ahí se alberga y comienza a crecer y a degenerar las células. Una pregunta más, ¿cuánto tiempo a partir de la infección tardaría, digamos, sé que cada caso es distinto, pero un promedio en que aparece el papiloma para que se desarrolle un cáncer si la persona no ha tenido cuidado? Hay virus muy agresivos que pueden ser incluso, alguna vez vi un caso que en una paciente que estaba embarazada, en 1 año desarrolló cáncer, pero la mayoría de las ocasiones pueden pasar por lo menos 10 años. ¿Y no se dan cuenta? No se dan cuenta. A veces la infección la resuelven, su sistema inmunológico, y no se dan cuenta. Para hablar un poquito de lo que desconocemos, Raúl, Sergio, imagínense, estamos platicando una mesa de amigos, hombres, no hay mujeres. Sí. Imagínense, una persona que tiene papiloma, hombre, tiene una relación con su pareja mujer y la embaraza. ¿Contagia al niño o a la niña de papiloma o no? ¿Ustedes qué opinarían? A ver, para mostrar nuestra ignorancia sobre el tema. No, pues sí, yo abiertamente me declaro ignorante. Yo no sé si podría ser... De hecho, muchos de los conceptos que está manejando ahorita la doctora los desconocí. Por eso estamos platicando de esto, exactamente, ¿no? Pues yo, así en este ejemplo que usted pone, pues yo diría, no sé. No, y pregunto porque, por ejemplo, cuando hablamos aquí, tuvimos al especialista de SIDA, pues muchos no sabían que el niño que está en el vientre de la mamá, aunque la mamá tiene SIDA, si se tiene un cuidado especial en el momento del nacimiento, puede nacer sin SIDA. Pero sobre este tema, ¿tú qué opinas, Sergio? Exactamente, es el punto que iba a tocar, Padre José, el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, si en algún caso, cuando la mamá tiene este virus del SIDA, y existen las posibilidades de que el bebé no tenga la infección, pues igual pienso que en el papiloma hay la posibilidad de que aunque su mamá esté infectada, pues que el bebé o la bebé no tengan este virus en su cuerpo. Bueno, pues ya hemos hablado la ignorancia, ahora vamos a consultar a la sapiencia. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo? Hay muchos estudios que dicen que sí se puede contagiar directamente al bebé inútero. Realmente los investigadores no se han puesto de acuerdo.
De lo que sí hay evidencia, cuando una mamá tiene la infección activa, tiene lesiones activas, ya sea en el cérvix, en todo el trayecto de la vagina o en el área de los genitales externos, en el momento del nacimiento, al pasar el bebé por todo este canal infectado, digámoslo así, puede llegar a tener el virus de papiloma, no en sus genitales, sino en la laringe, que es algo mucho más grave, porque ahí en la laringe, en el último congreso sobre virus de papiloma humano, se vio, nos hablaba un otorrinolaringólogo y nos decía que el virus de papiloma humano en el área laringea también puede llegar a causar cáncer. Entonces, a veces son pequeñitos que de repente comienzan a tener alteraciones en la voz, dolor en la garganta, y en el momento en los que lo revisan, pues tienen lesiones como si fueran las mismas verrugas de los genitales en el área de la laringe. Entonces, eso sí es lo que nos puede llegar a causar el virus de papiloma humano. Y con este tipo de cosas salen preguntas como, por ejemplo, en el caso del SIDA. Esto que contagia el SIDA no estaba dentro del ser humano, llegó desde fuera. ¿Cómo se metió? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué época? Pues no lo sabemos totalmente, pero también esto del papiloma, ¿se puede hablar en otras etapas de la historia de la presencia del papiloma o se desconoce? Se desconoce. Pues desde que ha habido infección de este virus se ha desarrollado el cáncer cervicouterino, que lamentablemente es una enfermedad de países de tercer mundo. Entonces, desde que se conoce la relación directa del virus de papiloma humano con el cáncer cervicouterino, podríamos remontarnos a las estadísticas más antiguas sobre el cáncer cervicouterino y veríamos que desde entonces ya está la infección presente. Tengo aquí una llamada de Delia Gutiérrez que nos hace una pregunta muy interesante, que si el hombre es el portador del papiloma, que si es importante, ella nos habla de que se va a casar, pero nos dice que si es importante que su novio se haga el análisis y aparece en el análisis la presencia del papiloma o no. ¿Esto se puede hacer en cualquier laboratorio? No. La mayoría de las ocasiones nosotros recomendamos dos cosas: que los vea un médico especialista en virus de papiloma humano. Lamentablemente los médicos urólogos, que son los encargados de ver a los hombres, no todos tienen la capacitación para poder identificar el virus de papiloma humano o el equipo adecuado, ya que hay un estudio que se llama penoscopía, que es el ideal que se deben realizar los hombres. Es como un estudio que se realiza en las mujeres, no duele, únicamente es con ciertas sustancias químicas, donde nosotros a través de un microscopio nos damos cuenta si hay lesiones o no. Ese sería un primer estudio. Y dos, hay otro estudio directamente que se toma una muestra del pene del hombre que se manda a analizar, se llama PCR, se mandan a analizar el material genético de esas células para ver si están infectadas por virus de papiloma humano. Y sí puede llegar a ser positivo. Yo creo que es importante ante este tipo de cosas. Uno no sabe, yo si fuera mujer, no sé con quién se acostó mi novio, si haya tenido relaciones o no. Lo que sí puedo saber es, creo que no sería una falta de respeto decir a mi novio, oye, ¿me traes una pruebita de esto? ¿No? Así, dame una prueba de amor, ahora sí, sí, tráeme la muestra de que no estás contagiado. Gladys Castillo también tiene una pregunta para nosotros y nos dice que ella también tiene 18 años, nos dice que si hay una vacuna contra el papiloma, que porque le han dicho a algunas personas, se refiere a personas adultas, que la vacuna es peor. ¿Qué hay sobre este tema? No, todo lo contrario, la vacuna ayuda muchísimo, sí. Existen una vacuna contra el virus del papiloma, hay dos diferentes laboratorios que las procesan, que están actualmente disponibles en México. Se pueden aplicar en niñas a partir de los 9 años de edad. La Secretaría de Salud ya está aplicando el esquema de vacunación, no completo porque deben ser 3 dosis de la vacuna. Lo ideal sería que se aplicara a hombres y a mujeres, puesto que los hombres son los portadores, y así habría mayor prevención. Y aún teniendo la infección ya por el virus de papiloma humano diagnosticada, al aplicar la vacuna hay una reacción inmunológica cruzada y ayuda mucho a los pacientes a no tener activa la infección.
Esta vacuna la ofrece el sistema de salud gubernamental, es muy costosa, ¿dónde puedo solicitarla? No es muy costosa, sí la ofrecen en el sector salud. La mayoría de los centros de salud la tienen. Muchos de ellos piden como requisito que no se haya iniciado vida sexual activa, pero esto no es real. Esto es como para limitar la población y poder distribuir la cantidad de vacunas que se tienen disponibles. Sin embargo, aún ya se haya iniciado la vida sexual activa, aún se tenga infección por virus de papiloma humano, lo ideal es que todas las personas que tienen contacto sexual tengan la vacuna. La mayoría de los ginecólogos la pueden pedir en su consultorio, se pide directamente al laboratorio y no es muy costosa. Entonces, ahí está claro, voy a mi sistema de salud, si estoy en ISSSTE, IMSS, etcétera, pero si tengo un ginecólogo que pues me atiende en algún hospital privado, también ahí puedo pedir esta vacuna. Me imagino que a partir de los 14 años, 13, ¿cuál sería la edad adecuada? La edad ideal es a partir de los 9 años. 9 años. Sí. Si no, en promedio, una vez que empiece la pubertad en las niñas, es ideal ponerla. No por otra cosa, sino porque se ha visto que cada vez se inicia la vida sexual a más temprana edad. Hay niñas de 12 años, de 11, que ya tienen contacto sexual. Entonces la vacuna se debe de poner por lo menos un año antes de que se inicie la vida sexual. Entonces ahí hay que cuidar como esta parte, porque uno de los factores de riesgo para cáncer cervicouterino es iniciar relaciones sexuales a temprana edad. Una última pregunta, porque el tiempo nos va comiendo, pero nos hacen una última pregunta aquí, que si el condón evita las transmisiones sexuales, en este caso del que nos está hablando, el papiloma. Cuando hay una infección muy activa con lesiones evidentes, no, el condón no alcanza a atrapar a todos los viriones. Cuando es una infección leve, sí puede llegar a ser preventivo. Obviamente, lo ideal es utilizarlo siempre, que se tenga la duda de esto. Doctora Alma Edith García Franco, ¿en dónde la puede consultar nuestro público si tuviera interés? Usted está en una clínica privada, me imagino. Sí, yo estoy en Eje 3 Sur, Baja California, número 67, despacho 502. Para sacar citas con usted, ¿a cuál teléfono podría marcar nuestro auditorio? 5534 34 94 42. A ver, vamos a repetirlo una vez más despacito. 5534 34 94 42. A ver, una vez más, Raúl, por favor. En lo que se dice el 55 34 34 94 42. Pues ahí está este contacto que nosotros les recomendamos, porque muchas personas van con un ginecólogo hombre, pero muchas dicen como que le tengo más confianza a la mujer, como que hablo más de tú a tú con ella, y bueno, yo creo que aun cuando haya la infección, que prevalezca la sabiduría, la sensatez y no la vergüenza o la pena. Creo que nadie tiene que avergonzarse de estar enfermo, de estar contagiado. Siempre hay la posibilidad de encontrar un mejor camino para resolver problemas que hacerlos más grandes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna última palabra que quisiera decir? Sí, que es muy importante la prevención, porque no se le da mucha importancia a esta infección, pero lamentablemente, como le decía antes, el cáncer cervicouterino es una de las principales causas de muerte en mujeres mexicanas jóvenes. Amigos, qué importante es estar informados, estar enterados de estos temas, de estos puntos que la doctora Alma Edith García Franco, especialista en ginecología y obstetricia con diplomado en displasias, nos ha expresado, nos ha hecho conocer el día de hoy. Creo que es importante tenerlo en cuenta, y si usted tiene un hijo, una hija que ya esté pues en esta edad de tener una relación, ¿qué más quisieran los papás? Que los hijos se comportaran de una manera distinta, pero a veces los hijos, por falta de información, por falta de plática, especialmente de los papás, pues caen en problemas como el que hemos escuchado el día de hoy. Y como todo tiene un límite, este programa llega a su final y no nos queda sino agradecerle y despedirnos de ustedes. Así es, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, que tengan una excelente semana.
Sergio Enríquez. Amigos, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana aquí en Resonancias. Que Dios les bendiga y que gocen de este mes de la patria. Hasta el próximo domingo. Reporte 98.5 presentó Resonancias de Fe.